Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es 27 de mayo del 2020. Mi nombre es Jorge Maldonado de Valor Estudio Contable. Y quiero hablarles esta mañana porque ayer, por si no lo saben, estoy haciendo un curso de gestión tributaria con los amigos de Thomson Reuters y ayer saltó un tema muy relevante y que es de carácter urgente revisar todos aquellos que se pagan sueldo empresarial, o sea que son socios de una sociedad de personas, una sociedad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, y mensualmente se pagan un sueldo patronal, que le llaman algunos, o sueldo empresarial. ¿Ah? Entonces, quiero explicar el cambio que hubo y las consecuencias. Entonces, les voy a leer lo que decía esto, porque se acepta como sueldo. Existe dentro de la ley de renta el artículo 31, y el artículo 31 es un artículo bien entretenido porque dice lo que es gasto, ¿ah? Para llegar a la ficción, que es el resultado sobre el cual se calculan los impuestos, que es una ficción tributaria, una invención de la ley. Y dentro de eso está el artículo 31. Les voy a leer cómo era antes y cómo es actualmente. Entonces, el artículo 31, antes, después de la ley 20.780 de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, decía en su enunciado: la renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla. Todos los gastos necesarios, ¿ya? Entonces, todos los gastos necesarios. Y ahí hay un par de cosas más que no vamos a entrar al artículo, porque nos convoca a otra cosa. Y el artículo 31, en su número 6, dice que, siguiendo este mismo numeral de cosas que son gastos, dice que los sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales, y asimismo toda cantidad por concepto de gasto de representación. Las participaciones y gratificaciones voluntarias que se otorguen a los trabajadores se aceptarán como gastos cuando se paguen o abonen en cuenta, siempre que ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, carga de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicable a todos los trabajadores de la empresa, ¿ya? Y después dice: no obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, o sea, ese que tributa con su propio RUT, ¿ya? Que efective permanentemente trabajen en el negocio de la empresa hasta el monto que hubiera estado afecto a las cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso, dichas remuneraciones se considerarán renta del artículo 42, número 1, que es lo que habla de los sueldos, ¿ya? Y dice que las remuneraciones por servicio prestado en el extranjero se aceptarán también como gastos, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y sean, a juicio de la dirección regional, por su monto y naturaleza, necesarias y convenientes para producir la renta en Chile. Listo, artículo 31, número 6, antiguo. Y como ya les había contado, este año hubo reforma tributaria. Nuestro brillante ministro de Hacienda y empujó la reforma, el proyecto de ley, transó cosas que eran intransables, y dentro de eso logró sacar la reforma, porque estaban más preocupados de sacarla que de sacarla bien, y la sacaron en febrero. Se fueron de vacaciones y la cuestión, vino la pandemia y vino todas las cosas, y ahora nos encontramos con que tenemos este asunto. Y dice el nuevo artículo 31, les leo, este es la ley 21.227, esta de la biblioteca, no sé si se ve bien ahí, de la biblioteca del Congreso Nacional. Y dice que la renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, entendiendo por tales aquellos que tengan aptitud de generar renta. Ya hicieron un cambio, ¿ya? Y el número 6
31 número 6 dice... se aceptarán como gasto, dice. 6. Sueldos, salarios y otras remuneraciones pagados o dados por la prestación de servicios personales. Y dice que se aceptará como gasto las asignaciones de movilización, alimentación, viático, ahora es más específico. Las cantidades por concepto de gasto de representación, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones. Como así también los conceptos de o emolumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza y actividad de los trabajadores en la empresa. Tratándose de pagos voluntarios por estos conceptos, se aceptarán como gasto cuando les paguen o ponen en cuenta y se retengan o paguen los impuestos que les sean aplicables. ¿Ya? No obstante, la disposición legal, en contrario, para fines tributarios, se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior. Ese es un excelente concepto, razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior, que se asigna al socio o accionista o empresario individual que efectivamente trabaje en el negocio de la empresa. En todo caso, dichas remuneraciones se considerarán renta del artículo 42, número 1. Y me quiero quedar ahí. Y aquí está el cambio, y aquí es lo importante. ¿Por qué? Porque resulta que antes el empresario individual se podía asignar un sueldo hasta el tope imponible, que para este año son 80,2 UF, que son a menos 2.300.000 imponibles, y se agregaba un sueldo, concepto sueldo, solamente sueldo, o sea, no gratificación, no movilizaciones, no colación, no viático, eso no, sueldo, se pagaba un sueldo, y eso era el concepto de sueldo, y tenía que cotizarlo de manera independiente en su FP, y eso se contabilizaba como gasto en la empresa, se informaba en la declaración jurada de sueldo, no iba en el libro de remuneraciones, ¿ya? Porque el socio no es trabajador, no hay un vínculo de subordinación y dependencia, el socio no se puede echar a sí mismo, ¿ok? No hay. Entonces, yo a mis clientes le hago un contrato por una cuestión formal que en algunas partes a los ejecutivos de cuenta o en algunos trámites le piden el contrato igual. Entonces, mejor tenerlo que no tenerlo. Pero no tiene ningún efecto civil, no se puede demandar a sí mismo. Ya, es simplemente para papeles, pero no se puede, no tiene efecto. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, el único requisito era que trabajara efectivamente en la empresa y se pagara cotizaciones, o sea, y ese sueldo fuera hasta el tope imponible, afecto a impuestos, ¿ya? Imponible. O sea, se podía pagar 2.300.000 sin ningún mérito. Pero ahora la nueva ley dice, se aceptará como gasto la remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior. Razonablemente proporcionada. Que se le asigne al socio accionista o individual que efectivamente trabaja en el negocio de la empresa. Entonces, iguala a la situación que existía con la sociedad anónima y las sociedades por acciones, las de moda hace ya un tiempo, SPA, que a todo el mundo le gusta y yo quiero tener SPA y SPA, ¿ya? Entonces, la iguala. Entonces, el sueldo ya manda al mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Usted se preguntará, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas, y usted tiene que entender la empresa como una unidad distinta a usted mismo, socio. La empresa no es usted, es un ente distinto. Entonces, si la empresa contratara y saliera a buscar una persona que se hiciera cargo de su empresa en el mercado, ¿cuánto vale esa empresa? ¿O cuánto vale ese sueldo, ese cargo, que se haga cargo de la empresa y que haga la misma pega que usted? ¿Ya? Y si resulta que usted o usted a su hijo, que lo tiene contratado ahí, porque acá habla dice que la remuneración es pagada al cónyuge o conviviente civil del propietario o a los hijos en la medida que se trate de remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior y que efectivamente trabajen en el negocio o en la empresa. También los menciona.
usted lo tiene contratado porque resulta que su hijo, no sé, po, tuvo que llevarlo al hipódromo para que entendiera que las carreras se terminan. Y está ahí de vago en la casa y lo puso a trabajar en la empresa y para motivarlo le puso un sueldo de 2 millones de pesos y no tiene ningún brillo más que, no sé, que su hijo. El Servicio de Impuestos Internos le puede decir, oiga, párele, pues si resulta que, a ver, ¿cuáles son las gracias de su hijo? Oh, su hijo tiene cuarto medio. Y en la PSU tuvo bueno el nombre. Entonces, no sé, usted no puede estarle pagando 2 millones de pesos porque resulta que él lo único que hace es estar en la caja y usted se consigue una cajera por 600 lucas. Por lo tanto, 1.400.000 es gasto rechazado. No sé si me siguen. Entonces el tema no es menor. Porque antes usted podía asignarse el sueldo porque tenía ese, en el caso del socio, porque tenía, trabajaba efectivamente en la empresa y se pagaba hasta el tope imponible. Claro, era una limitante comparado con la SPA o la sociedad anónima en la cual usted podía ganar 5 millones, no sé, po, y su empresa y tenía un capital grande y usted, no sé, po, no sé, tengo un cliente que hace piezas metálicas y plásticas y ese cliente, él es matricero, entonces él tiene todas las competencias para pagarse el sueldo que quiera porque él tiene y él acredita el pagarse ese sueldo, ¿ya? Tiene la experiencia, la expertise, conoce las máquinas, la gerencia, ¿se fija? Entonces podría generarse ese sueldo, ¿ya? Pero si estamos en la situación de que usted socio tiene cuarto medio nomás y resulta que a usted por traerse un gerente a su negocio, ese gerente le va a costar, no sé, 1,5 palos, usted no se puede estar pagando 3. Entonces, por lo tanto, habría que revisar las... Pensé que están ladrando los perros. Habría que revisar las remuneraciones que se están pagando y esto no hay una receta puntual. Esto tiene que verlo su contador con usted y fijarse bien cuánto es el sueldo que realmente tiene que estarse pagando, porque si no es mejor que la diferencia la saque por retiro, porque puede ser que en la fiscalización del próximo año nos encontremos con una sorpresa y resulta que el servicio empieza a llamar, a retener la renta y empieza a llamar y a decir, oye, ¿por qué usted ganó tanta plata? Si, a ver, muéstreme su currículum. ¿Qué gracia, qué brillo tiene usted? Entonces, no es menor, revíselo, véalo con su contador. Esto afecta directamente, insisto, al empresario individual, al socio de sociedades de personas y al socio de una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ya? Entonces, véalo. Y también, bueno, si está en una SPA y usted se está pagando 10 millones de pesos y resulta que su empresa, usted en su empresa no es tan gravitante, también podría ser objetado. Porque si el servicio se va a poner a fiscalizar eso, puede que tire la mano un poquito más allá y se encuentren con más que alguna sorpresa de alguien que está ganando mucha plata y hace el cero con la moneda. Entonces, ya, péguense esa revisada, por favor, véanlo. Y eso. Así que si les gustó el video, por favor, compártanlo. Dejen sus opiniones. Quiero hacer videos de otros temas, así que los invito a que propongan temas. Quiero hablar de la AFP, quiero hablar ahora de la tontera que están hablando del impuesto al patrimonio. Y vamos a hablar de los impuestos, los otros impuestos al patrimonio que ya existen. Entonces, bueno, un abrazo a todos. Abríguense, el día está frío aquí en Santiago, no sé, en otras partes de Chile. Y que estén bien.
que no salgan, quédense en casa.